9 de la mañana. Tiempo, por tanto, para abrir nuestro primer análisis del día y, como suele ser habitual cada miércoles, lo hacemos con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Arrancamos con la mirada puesta, si te parece, lo que ha sido esa sorpresa. Todo el mercado especulaba con que el Banco de Japón, el último con tasas negativas, ya diera el giro en un momento en el que además incluso lo que es la economía nipona deflacionaria desde hace tanto tiempo está viendo ese aumento de los precios, pero finalmente se ha apostado por el continuismo, algo que están celebrando las bolsas en Tokio, pero que dibuja, ¿no?, lo que es la radiografía de la mañana. Mirando esos bancos centrales, esa decisión del Banco de Japón, quería preguntarte cuál es el momento en el que estamos, además en una jornada en la que vamos a conocer, por supuesto, muy pendientes de los precios, ese dato de inflación en la eurozona. Bueno, sí, sorpresa positiva para las bolsas, porque lo han recogido subiendo en torno a un 2% el índice Nikkei, ya que bueno, pues, esperaban que iniciase esa política monetaria contractiva el Banco de Japón. También positivo para el yen y para la economía japonesa, ya que el yen está cayendo y eso beneficia también a las exportaciones japonesas. Bueno, el mercado se ha tomado, bueno, pues como se puede tomar, entre comillas, las actuaciones de los bancos centrales que leen, que apoyan al mercado, lo mismo que, bueno, pues ahora están leyendo aquí en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, que los bancos centrales van a ayudar al mercado. Yo creo que eso, bueno, pues siempre está allí y es un aire fresco para el mercado, para ver los números en verde, pero yo creo que se aleja bastante de la realidad que se está viviendo y que luego vamos bueno, pues a sufrirlo, ¿no? Porque realmente trasladándonos aquí a nuestro entorno, seguimos con un aumento de tipos de interés, seguimos con esa política monetaria restrictiva, seguimos con niveles de inflación altos, aunque la moderación en cuanto a niveles de registros, ¿no?, de los últimos meses sí que se está moderando, los registros son cada vez menores, también un poco por comparativa, pero el escenario realmente no ha cambiado. Estamos muy lejos de ese objetivo del 2% en Banco Central Europeo y en Reserva Federal que quieren llevar a la inflación. O sea, con lo cual no lancemos las campanas al vuelo ni seamos tan optimistas, ¿no? Y creo que debemos sentar las bases del nuevo escenario económico que sigue siendo ¿no?, el de políticas monetarias restrictivas en este lado del globo, con menos subidas de tasas de inflación, y que ahora veremos cómo se repercute esto en los resultados empresariales y cómo repercute estas subidas tan agresivas de precios en la economía en general. Estamos viendo que, bueno, se están suavizando, ¿no?, las previsiones para este 2023 tan negativas, ¿no?, que hoy vamos a entrar en una recesión, una ralentización del crecimiento. Ahora pues se suavizan esas expectativas e incluso desde Alemania, que sea tan negativo y estaban diciendo a finales de 2022 que íbamos a entrar en recesión, ahora lo suavizan y solamente una ralentización. También se nos da un poco idea de que los principales analistas o los principales organismos también internacionales no saben muy bien cómo va a reaccionar la economía ante esta política monetaria tan agresiva que se ha tenido en el 2022, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco que hay que estar al día en el mercado y sobre todo estar muy pendiente, si estás en bolsa, ¿no?, de los resultados empresariales que ahora mismo bueno, pues empiezan a publicarse y ser muy selectivo este año. Sí que es verdad que siempre se dice, ¿no?, todos los años se dice que hay que ser selectivos en valores, pero yo creo que este año más que nunca va a haber que ser muy selectivos en valores y estar muy pendiente de cómo tiene la estrategia cada empresa a la hora de publicar sus resultados, ¿no?
Has puesto muchas cuestiones sobre la mesa. De hecho, te quería preguntar también sobre esos diagnósticos que de alguna manera alejan el escenario de recesión. Más bien parece más un estancamiento en la eurozona. Pero como acabas de apuntar a sectores, a lo que puede ser el comportamiento del mercado y los protagonistas con nombre propio, hoy quería que pusiéramos la mirada sobre lo que está siendo el sector tecnológico, que se suma Microsoft a esa ola de despidos. Todavía no hemos conocido sus cuentas, llegan la semana próxima, el martes 24, pero está claro que esas tecnológicas americanas, más allá de lo que ha sido, ¿no?, el boom exponencial de la pandemia, se apaga ese vigor y las expectativas de una menor demanda están haciendo su huella. ¿Cómo ves ese nuevo anuncio de Microsoft y cómo estás viendo al sector? Bueno, pues el nuevo anuncio de Microsoft se suma, como dices tú, a las otras tecnológicas que ya veníamos viéndolo en los meses anteriores, en los últimos meses de 2022. Reducción de costes sería tomado positivo, ¿no?, por la cotización de mercado. O sea, vemos que es un poco la economía real y la economía financiera van un poco con el pie cambiado, ¿no? Entonces, creo que Microsoft es una empresa ya, una tecnológica podemos categorizar madura, que bueno, la gestión de su negocio sí que le está llevando de una manera eficiente. Sí que le ha afectado negativamente esta aumento de los tipos de interés en el año pasado, más que nada porque el sector tecnológico tradicionalmente eso es lo que le afecta, ¿no? Los tipos de interés altos le afectan negativamente, pero ha sido una de las que menos ha caído, ¿no?, en torno a un 30% frente a unos 70% que han caído tecnológicas como Meta o como Nvidia. Es una compañía, desde mi punto de vista, madura, que está gestionando bien, y veremos las cifras que publican en la semana que viene, pero lo que nos tenemos que focalizar más que en las cifras que publiquen es en el guidance que nos dé de la compañía. Esta es una compañía que tenemos recomendada en el fondo de las inversiones y veremos qué publican, y estamos muy confiados en ella aún. Mirando a esos grandes sectores y mirando a los protagonistas, este jueves arranca la campaña de resultados en España por parte de Bankinter, una vez más, el primero de los bancos de ese IBEX 35, donde el sector pondera un 30%. Y quería preguntarte qué se espera de cara a esa campaña de resultados aquí en nuestro país y cómo ves de cara a esas cuentas de Bankinter, ese sector financiero, donde parece que tanto la evolución de los márgenes en medio de esa subida de tipos como lo que pueden ser las provisiones de cara a lo que pueda venir pueden ser determinantes. Sí, en este sector bancario, ¿no?, en este entorno que tenemos de subidas de tipos, se espera que los bancos sigan publicando buenos resultados. No obstante, hay que ver como datos, ¿no?, a fijarnos cómo van a gestionar esta posible ralentización de la economía, la ralentización macro, cómo van a atajar o cómo van a afrontar ese riesgo de morosidad, ese aumento de provisiones, y qué caídas o qué perspectivas nos tienen para este 2023. En principio, si se continúa este aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, será beneficioso para el sector financiero. No obstante, ya empezamos a conocer un poco, aunque son mercados distintos, ¿no?, pero en cuanto al sector financiero empezamos a conocer un poco las cifras o cómo se han comportado en Estados Unidos, ¿no?, al otro lado del Atlántico. Ahí el viernes publicaron los principales bancos estadounidenses. Ayer publicó Goldman y Morgan Stanley, pero de los principales bancos estadounidenses podemos sacar algunas lecciones, ¿no?, si se traslada a mercado europeo o mercado español, que es que los ingresos por investment banking, por la gestión patrimonial, han caído, han sufrido, con lo cual esos bancos que estén muy centrados en inversión en banca privada, pues sufrirán. En el lado europeo pueden ser nombres como UBS o Credit Suisse, y por otro lado sí que han tenido
un buen comportamiento por ingresos, por aumento de tipos de interés y por peticiones de crédito. Entonces, aquellos bancos que estén focalizados en ese área se pueden comportar bien, ¿no? En Europa pueden ser BNP o Société Générale. Eso sí, trasladamos las cifras que han publicado de Estados Unidos a Europa, ¿no? Para una lectura a Europa. Pero bueno, aquí tenemos también un paso distinto de política monetaria, distinto al de la Reserva Federal, vamos más atrás que ellos y todavía quedan subidas importantes, según nos comentó Lagarde, para este año, no así en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues se espera aún que se publiquen buenos resultados en el sector financiero de cara a este inicio de 2023. Apuntas como ya nos han adelantado que quedan más subidas por delante, también empezamos más tarde aquí en la eurozona y estamos viendo cómo el euro se ha ido fortaleciendo. Vemos cómo hasta ahora se sitúa en 1,0844 unidades. Es un intercambio con el billete verde. Mirando a ese mercado de divisas, mirando a ese euro, ¿qué podemos esperar? Además, en un momento en el que ese combate con la inflación, esa revalorización del euro sienta bien. Sí, bueno, esta es justamente un reflejo, yo creo, ¿no? de la política monetaria, aunque Lagarde siempre nos comentó que no está, cuando el dólar estaba tan revalorizado, esos niveles que veíamos de 0,95, 0,97, que su objetivo no era cuidar la moneda, sino el objetivo era de control de precios, sí que es una reacción a ese distinto paso de política monetaria que se lleva en Reserva Federal y en Banco Central Europeo. En la Reserva Federal básicamente parece ser que le queda menos impulso monetario, ¿no? Con subidas de 25 puntos básicos en un par de reuniones y ahí pararía de subir los tipos de interés, al contrario que el Banco Central Europeo, que le quedaría pues unos 50 puntos básicos en una reunión y otros 25 en la siguiente, que es lo que está contando el mercado, para ponerse en el objetivo que quieren de tipos de interés, ¿no? Con lo cual queda aún, por así decirlo, recorrido para sostener estos niveles de eurodólar que estamos viendo actualmente, en torno a 1,07, 1,08 son los niveles en los que se podría mantener. Revalorizaciones del dólar en este contexto no vemos, no creo que lleguemos a los niveles que vimos el año pasado. Antes de terminar, Araceli, voy a querer preguntarte, que echemos una mirada al Reino Unido, pero antes tengo que hacerme eco de una noticia de última hora que acabamos de conocer y que tiene como protagonista precisamente al ministro de Economía, ese canciller en el Reino Unido, Jeremy Hunt, que está planeando un presupuesto de primavera reducido, sin recortes de impuestos inmediatos, mientras los conservadores siguen adelante con esos intentos por recuperar la credibilidad económica tras el varapalo que sufría con la administración de Liz Truss. Según informa The Guardian, que cita fuentes del Tesoro, no se espera que Hunt anuncie ningún recorte de impuestos en su declaración fiscal de marzo, ya que su enfoque está totalmente en lograr que la economía vuelva a estar estable y que las finanzas públicas están ajustadas. Aseguran que las prioridades del Gobierno pasan por impulsar el crecimiento, reducir la inflación y reducir la deuda nacional para restaurar la confianza entre las empresas y el público, y dice que solo entonces se podrían reducir los impuestos. Según esas fuentes, no hay suficiente espacio para anunciar recortes y no sería responsable. Asegura que el enfoque, claro, está en estabilizar la economía. Fuentes conservadoras citadas por The Guardian, sin embargo, señalan que habrá recortes de impuestos antes de las próximas elecciones, y apuntando a que esa declaración de otoño será el momento más probable para anunciar los cambios que se producirán en la primavera siguiente. Hay que señalar que se espera que las próximas elecciones se celebren en 2024, probablemente para otoño. Es la última hora que llega de cara a lo que pueden ser los próximos movimientos del gobierno de Sunak con ese ministro Jeremy Hunt. Araceli, antes de terminar,
arranca un año en el que el objetivo del gobierno de Downing Street, tras un 2022 convulso con la salida de Johnson, con las turbulencias desatadas por Liz Truss, el gobierno británico sigue tratando de estabilizar la economía en medio de huelgas. ¿Cómo ves ese momento, el momento que está atravesando en la economía británica? ¿Cuál es la radiografía? Sí, pues yo creo que estas declaraciones van un poco en consonancia del apoyo de la política monetaria, ¿no? De estas restricciones de política monetaria, de intentar estabilizar esta inflación e intentar estabilizar la economía británica. Las anteriores propuestas que tenían, y por eso surgió la crisis, es porque la política monetaria fiscal no iba en consonancia con la política monetaria. La política fiscal tiene que apoyar a la política monetaria y ir las dos en una si quieren un poco salir o encauzar la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, aunque no haya rebajas de impuestos, pues imprime un poco de coordinación entre las dos políticas principales económicas de cara a sacar al Reino Unido, a llevar al Reino Unido por la buena senda de la economía, ¿no? Pues muchísimas gracias, Araceli, por, como siempre, este tiempo de análisis. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz día. Y nosotros hacemos una